Bueno, señor Sánchez, si nos llega a insultar un poco más, a lo mejor decidimos abstenernos. Ha estado a punto de cambiar nuestra percepción. Fíjese que yo le decía esta mañana que era imposible plantear, yo lo estuve pensando este fin de semana, era imposible plantear una intervención para su propuesta de investidura porque ya le conocemos. Usted no es una persona de fiar. Y no, pero no, de verdad, lo quiero decir sin que eso resulte ofensivo, me refiero. No. Me voy a explicar. No es una persona cuyos actos hayan mostrado la coherencia suficiente como para que un grupo parlamentario crea lo que hoy ha dicho. Si se me entiende así mejor. ¿Pero por qué? Porque, claro, es muy difícil fiarse de que el adalid del no es no ahora diga que tenemos que abstenernos y además, como yo decía al principio, casi coactivamente. Es que nos ha dicho es que ustedes se tienen que abstener. Oiga, si es que usted dimitió para no abstenerse, insisto, que es que se nos olvida. Después de unas segundas elecciones generales, después de ofrecerle un gobierno de coalición, que hoy nos ha oído aquí, por supuesto, ya no a nosotros, sino ni siquiera a sus supuestos socios de futuro gobierno, tampoco mostrando ningún plan, ni tampoco recordando los puntos de acuerdo que yo sí que he recordado, que por lo menos usted podría ponderar. Oiga, yo el año pasado, cuando fui a su despacho y le ofrecí un pacto presupuestario y un pacto sobre Cataluña, algunos de mis compañeros lo hubieran podido interpretar como algo temerario o suicida. Que supuestamente aquel que se había presentado en unas primarias de un partido, de repente, a los 7 días vaya a la presidencia del Gobierno a visitar a aquel que había echado al Gobierno de ese partido por lamentar una moción de censura con las peores compañías, creo que fue algo generoso. Eso sí que era por responsabilidad. Oiga, lo que estaba pasando en Cataluña ya preveíamos, antes de que surgiera Pedralbes, que era algo muy serio. Bueno, usted lo rechazó, ni siquiera contestó. Insisto, me enteré por la televisión cuando presentó los presupuestos y luego me enteré por la declaración de Pedralbes, que es lo que a usted le fuerza a convocar elecciones. Y ahora nos dice que nos tenemos que abstener por obligación, por nuestro bien, con una amenaza de ir a elecciones, que solo sería usted el responsable de las mismas, tal y como le espetó al señor Rajoy, textualmente, y ocultando eso que le acabo de decir al principio. Y es que usted no ha hablado de Cataluña, no porque Cataluña sea una de las distintas comunidades autónomas, que es algo absolutamente de perogrullo, sino porque usted es, y lo vuelvo a decir, que a usted le ofendió mucho, es decir, cómplice, que parece que usted lo malinterpretó, pero a lo mejor es responsable si no hace nada para evitar que la ilegalidad siga acampando a sus anchas en Cataluña. Es decir, no puede usted decir que Cataluña es una comunidad autónoma más. Más nos gustaría que fuera una comunidad autónoma más. Pero es que en Cataluña se está librando ahora mismo la continuidad del sistema de la transición con el que usted empezaba su intervención. En Cataluña ahora mismo se está dilucidando si el Estado de Derecho sigue avanzando o si al final la soberanía nacional se pervierte a favor de una minoría violenta que ha incumplido la ley. Es que usted no le puede decir al señor Torra que hay un problema político, porque el problema en Cataluña es jurídico. Hay unos presuntos delincuentes, según el Tribunal Supremo, que lo que están haciendo es subvertir la legalidad. No es una cuestión política que se pueda negociar, que se pueda temperar. Es un delito que el presidente del Gobierno en funciones está relativizando. Y eso es algo gravísimo, señor Sánchez. Yo por eso le decía antes, ¿cuándo está usted dispuesto a dialogar con los españoles y con los catalanes? ¿O es que solo dialoga con los que incumplen la ley? Es que usted solo puede decir que ese Torra, al que decía, por cierto, habla usted aquí de Vox, usted decía que Torra era igual que Vox, que era igual de extremista que Vox. Es que esto lo dijo hace apenas 13 meses. Por tanto, aquel señor que decía que era un xenófobo, un supremacista, usted le recibe paseando por las fuentes de Machado de la Moncloa con un lazo amarillo que insulta a la democracia española y luego se reúne en Pedralbes para pactar 21 medidas que llamaban a España un país franquista, que decían que la monarquía era una institución postfranquista, que hacía falta una mediación internacional, que hacía falta un derecho a la autodeterminación, es decir, que directamente destrozaban el sistema constitucional. Y usted lo ocultó. Lanzó a su vicepresidenta
hacer un monólogo sobre el relator internacional y luego viene aquí a usted a ocultar lo que el señor Torra hace público la semana pasada. ¿Y sabe lo que dijo el señor Torra la semana pasada? Que usted es presidente del Gobierno gracias a los votos de los diputados independentistas. Ese es el elefante en el hemiciclo, lo que usted no quiere reconocer. Entonces, señor Sánchez, si usted hubiera venido a esta tribuna a decir yo abjuro de todo lo que he hecho, tenían ustedes razón, no merecía la pena romper el régimen constitucional de 78, no merecía la pena romper la legalidad y la soberanía nacional, no merecía la pena romper la igualdad de todos los españoles por estos meses de gobierno vacío, en el que he dado la vuelta al mundo varias veces pero no he podido traer ni un presupuesto aprobado a esta Cámara. Y, por tanto, apelo a los partidos constitucionalistas a que retrotraigamos las actuaciones de este Gobierno en funciones y pongamos orden en Cataluña, haciendo que la gente no sea escracheada, que a los niños no les espíen en el colegio, que no nos etiqueten los portales, nos revienten las ruedas de los coches, ni echen estiércol en los juzgados, que no es mucho pedir en la Europa occidental del siglo XXI. Pero no. Viene aquí a decir que no, que en Cataluña no pasa absolutamente nada. Y viene aquí a ser igual de supremacistas que sus socios, diciendo que aquí solo se puede representar al País Vasco si se nace en el País Vasco o a Cataluña si se nace en Cataluña. Es decir, ¿nos va a pedir usted el DNI, los apellidos catalanes como hacen los independentistas? ¿Nos va a pedir usted que vengamos aquí sintiéndonos sencillamente parte distinta a lo que es una comunidad nacional, la nación española? Yo creo, señor Sánchez, que lo que usted quiere es lo que viene haciendo durante este último mes. La cabra tira al monte. Quiere revalidar los apoyos de la moción de censura. Por eso no tiene ningún entusiasmo ni ningún objetivo a la hora de recibir el apoyo de las fuerzas constitucionalistas. Porque, como le decía anteriormente, porque usted ha salido del espacio del constitucionalismo. ¿Por qué nosotros no podemos pactar con el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista, en el Pacto del Tinel en el 2003 y efectivamente en el pacto para aprobar un estatut inconstitucional, decidió hacer una pinza con los partidos independentistas para expulsar al Partido Popular de las instituciones. De manera que cualquier persona que quisiera estar en las instituciones tendría que ser nacionalista o de izquierdas. Entonces, ¿cómo viene usted aquí a hablar de la memoria de la transición cuando está expulsando a la mitad de los españoles, en ese momento, a la fuerza fundamental en España en el 2003, y diciendo que el Tribunal Constitucional se equivocó al dictar una sentencia respecto al estatuto? O sea, viene aquí a decirnos que el problema lo tiene el Constitucional, el problema lo tienen los que acudieron al Constitucional, el problema lo tienen los que somos escracheados, el problema lo tienen las familias que no pueden escolarizar a sus hijos, el problema lo tienen, es decir, las víctimas y no aquellos que están rompiendo todas estas cuestiones que son esenciales en una democracia. Yo por eso, señor Sánchez, le digo que usted no está a la altura para ser investido presidente del Gobierno en esta sesión, porque precisamente ha dicho lo mismo que viene diciendo en los últimos meses. No ha aprendido absolutamente nada. Sigue contemporizando con aquellos que quieren romper España. Sigue haciéndonos culpables de que denunciemos esa ruptura nacional. Y, sobre todo, se sigue situando en el lado equivocado de la historia. Se sigue situando en el lado de aquellos que quieren dejar de servir a una misma nación, a un mismo pueblo. Por tanto, no hace falta que venga a decir lo gran que es España y el sector turístico que tiene y lo mucho que a nivel internacional hay que reivindicarlo. España se tiene que defender también en este hemiciclo. España, cuando hace mención a esos disparos en esta Cámara o cuando hace mención a una historia centenaria, lo que tiene que ser consciente es que ahora se está librando la continuidad de esa historia. Y usted pretende presidir una nación que sus socios niegan. Usted pretende estar a la cabeza de una institución que sus socios deploran. Y, por tanto, usted, si no cambia de actitud, no es merecedor de ningún apoyo de los partidos constitucionalistas, porque acabaría siendo una prolongación del proyecto rupturista que aquellos a los que hoy tímidamente les tiende la mano para apoyarle quieren imponer. Nosotros
Nosotros lo tenemos muy claro. Le tendemos la mano para las cuestiones de Estado, no para forjar un gobierno contra el Estado. Le tendemos la mano para preservar la libertad y la igualdad de todos los españoles, no para incidir en las diferencias y no para incidir en las cicatrices entre españoles. Le tendemos la mano para intentar buscar el progreso que hace falta en España, no para reivindicar las políticas fracasadas de la izquierda que nos han llevado al paro, a la desigualdad y a la miseria cuando han gobernado ustedes. Le tendemos la mano precisamente para que usted empiece a gobernar y tenga una leal oposición, pero no para que revalide, como hizo en la moción de censura, una de las etapas más oscuras de nuestra historia reciente. Muchas gracias.